Pues les repito, bienvenidos a la clase de Derecho Fiscal, en la que abordaremos a lo largo del semestre en esencia los aspectos más relevantes del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta clase, en la que vamos a ver estos impuestos federales más comunes, pues es el concepto de impuesto, ¿ok? En sus clases previas de derecho financiero público, debieron de abordar primero el concepto de ingresos públicos, ¿ok? Ingreso público sería todo aquel incremento patrimonial que tiene el Estado, es decir, cuando el Estado mexicano obtiene ciertos eh, incrementos en su patrimonio, hablamos de ingresos públicos. Ingresos públicos existen varios tipos. Nos podemos remitir a la Ley de Ingresos de la Federación para ver la clasificación o el catálogo de ingresos que ahí se mencionan. Por ejemplo, existen ingresos por productos, que son aquellos que obtiene el Estado en funciones de derecho privado. Si yo, Estado mexicano, soy dueño de un terreno o de un edificio y se lo rento a una empresa, pues lo que cobre de renta es un dinero o un ingreso que estoy percibiendo no como autoridad, sino como un sujeto más de derecho. Si el inquilino al que le estoy rentando el terreno, perdón, me deja de pagar la renta, yo como Estado mexicano no puedo hacer uso y abuso de mi poder e irlo a desalojar con la fuerza pública. Tendría que, como cualquier ciudadano, ir ante un juzgado y hacer la demanda de desahucio, la demanda del pago de rentas vencidas para recuperar lo que a mí me interesa. Entonces, el Estado mexicano puede obtener ingresos funcionando como ente de derecho privado. También obtiene ingresos públicos el Estado mexicano, pues a través de las empresas paraestatales en las que participa. También obtiene a través de una figura que se conoce como aprovechamientos. El concepto de aprovechamientos es una especie de embudo en el que entran todos los ingresos públicos que no se clasifiquen como contribuciones. ¿Ok? Entonces, sí, dime. Entonces, las contribuciones se dividen especialmente en cuatro. Son impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. Entonces, dentro de este concepto de contribuciones encontramos encuadrado el concepto de impuestos. Para mayor claridad en este tema, es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿En qué se diferencian los impuestos del resto de las contribuciones? Cuando nosotros queramos definir qué es un impuesto, pues basta con iniciar diciendo que es una modalidad de tributo o una modalidad de contribución y proceder luego a describir el hecho imponible o el hecho generador que se prevé en determinadas leyes para definir los impuestos en específico. Entonces, a diferencia de los otros tipos de tributos o tipos de contribuciones, en los impuestos yo como ciudadano, como gobernado, no obtengo nada de manera personalizada. No obtengo ningún beneficio directo. Cuando nosotros pagamos impuestos, ese dinero se va directamente a las arcas de la federación y ese dinero se va a gastar pues quizá en fuerzas armadas, en construcción de carreteras, en desarrollo de infraestructura,
por la cual quizá yo nunca pase o de la cual yo nunca me beneficie de manera directa. Y este es el principal rasgo distintivo de los impuestos y por qué a veces, sobre todo en un país como el nuestro, nos pesa tanto pagarlos, porque no vemos un beneficio de manera directa o de manera inmediata. Los otros tributos sí nos permiten palpar o percibir un beneficio. Por ejemplo, en los tributos llamados derechos, yo los pago a manera de contraprestación a cambio de recibir un servicio público. Cuando yo pago cierta cantidad para obtener mi pasaporte, a cambio de lo que pagué, recibo precisamente ese documento que me permite viajar. Si deseo una copia certificada de una escritura pública, bueno, lo que pago en el registro público es un derecho y a cambio me proporcionan esas copias certificadas. De manera inmediata resentimos o podemos observar el beneficio. Por ejemplo, en las contribuciones de mejoras, que son los tributos que tienen lugar cuando se realiza una obra de infraestructura que me beneficia por ser mi terreno o mi propiedad colindante a la misma, me beneficia de manera cualitativamente superior al resto de, los ciudadanos, se me pudiese imponer un tributo adicional que se llamaría contribución de mejoras. Entonces, ahí yo de manera inmediata estoy percibiendo cómo, a la vez que pago esa contribución de mejora, el valor de mi terreno se incrementa, ya sea porque pasa una nueva carretera, porque se construyó una presa, etcétera, etcétera. Y por último, en el otro tipo de contribuciones o tributos que se llaman aportaciones de seguridad social, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando somos patrones, la responsabilidad que tenemos frente a nuestros trabajadores no solo implica el pago de los salarios. En términos generales, yo como patrón soy responsable de, si se enferma mi trabajador, apoyarlo con el tema de salud, el día que se retire, apoyarlo con el tema de su pensión, el día que quiere adquirir una casa, apoyarlo con el tema de la vivienda. Como hace varias decenas de años esas obligaciones eran para los patrones de manera directa y era obvio que no se cumplían, hubo en algún momento de nuestra historia una reforma en la que se obliga a los patrones a que ya no respondan de manera directa, sino que el Instituto Mexicano del Seguro Social y en su caso el Infonavit se subrogan en las obligaciones del patrón para ellos ser quien presten la atención médica, otorguen las pensiones, otorguen apoyo para la vivienda. Entonces, a cambio de ser relevados en esa obligación que antes tenían de manera directa los patrones, a cambio de eso yo tengo que pagar mis aportaciones de seguridad social. Entonces, es la manera en que yo puedo observar o apreciar el beneficio. Entonces, en conclusión, los impuestos son ese tipo de contribuciones o de tributos que los ciudadanos tenemos la obligación de enterar o de pagar sin que recibamos específicamente nada a cambio, ¿ok? Y a su vez ya tenemos en contexto que los tributos o contribuciones son uno de los varios ejemplos de ingresos públicos. Entonces, cada vez que nosotros pagamos un impuesto, estamos generándole un ingreso público al Estado mexicano. Cada vez que ustedes van a las tiendas que existen dentro de su universidad y adquieren algún producto grabado con el impuesto al valor agregado, pues ya están contribuyendo para los ingresos de la federación. Entonces, ese es a grandes rasgos el contexto de los impuestos dentro de los ingresos públicos y dentro de los tributos. Concluyendo, decimos, un impuesto es aquella especie o modalidad de contribución o de tributo
consistente en la obligación de pagar la cantidad señalada en la ley cuando nosotros con nuestra conducta, que también se llama hecho generador, actualizamos o configuramos la hipótesis de causación prevista en la ley, también conocida como hecho imponible. Entonces, cuando nuestra conducta encuadra con el supuesto de ley, se detona o nace la obligación tributaria y por ende quedo obligado a pagar determinado impuesto, siendo los más comunes en el caso de México el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado.